Buenas tardes, buenas noches o buenos días, incluso depende de dónde nos estén viendo. Quiero, en primer lugar, agradecer a Fitra, a los organizadores, a Jocelyn, a Federico, por organizar este evento y por invitarme. Me siento muy honrado de estar participando aquí con ustedes y acompañándolos en este evento. Y bueno, no sé qué más, muy contento de estar aquí. Antes de iniciar, quiero hacer dos aclaraciones. La primera es decir que si bien es cierto que mi tema es psicoterapia asistida con psicodélicos, por atención al evento o en atención al evento me estoy enfocando en la forma en que los psicodélicos, la investigación con psicodélicos ha servido como un puente entre ciencia y espiritualidad. Mi intención es que tengamos un periodo para preguntas y respuestas, donde si tienen preguntas específicas me las hagan. Llevo 20 años trabajando en este campo y me dará mucho gusto escuchar sus preguntas y atenderlas. Al mismo tiempo, lo recomiendo que oigan, va a haber muchas más pláticas sobre plantas maestras y uso de psicodélicos en trabajo terapéutico. Los invito a que oigan de esas, pero una vez más, si quieren al final, si tienen preguntas específicas, estoy a sus órdenes y con mucho gusto, en la medida de lo posible, las responderé. La segunda aclaración y quizá de manera de disculpa es reconocer que la presentación que van a ver es fuertemente anglocéntrica. Hay dos razones por esto. La primera es que, si bien soy mexicano, llevo 20 años trabajando y haciendo investigación en los Estados Unidos, entonces tengo más acceso a fuentes en los Estados Unidos. Sin embargo, también quiero aclarar, y esa es una de las razones que me hacen estar más contentos por este congreso, cuando yo empecé a dar clases de psicoterapia transpersonal en el California Institute of Integral Studies, quería compartir lo que estaba aprendiendo y aprender de mis colegas en todo México y Latinoamérica. Y la verdad no encontré muchos. Pasé años buscando gente que sabía esto, pero estaban yo sabía que existían, pero no los pude encontrar. Entonces, esa es una de las razones por las que tengo más gusto de este evento, es precisamente porque ahora tengo la oportunidad de conocernos, ya estamos saliendo a la superficie y bueno, aprender de ustedes es uno de mis mayores deleites. Habiendo hecho esta aclaración, quiero empezar con una cita de Octavio Paz, que es muy adecuada a este tema. Si bien es cierto que Paz está hablando no solo de la mística, sino que también de la poesía, nos sugiere que esa separación entre el mandar a la mística y a la poesía a la clandestinidad ha tenido aterradores consecuencias y que estamos perdidos en el mundo. Eh, y esto es de alguna manera una paradoja, ¿no? Por un lado vemos a la ciencia crear triunfos o crear y conseguir triunfos cada vez más sorprendentes, mandar sondas a Marte, descifrar el código genético, la inteligencia artificial no deja de sorprendernos, pero al mismo tiempo vemos a la humanidad cada vez más sumida en lo que parece un agujero negro, ¿no? Tenemos crisis de soledad, de depresión, de ansiedad, los niveles de suicidios son más altos que nunca, una crisis de sentido que va en aumento. Entonces, pareciera ser que, como bien nos decía Octavio Paz, la humanidad está perdida y hay que empezar de nuevo. Y bueno, vamos a empezar de nuevo. Una de las cosas que como maestro en la maestría de psicología transpersonal en CIAS y como terapeuta especializado en psicología transpersonal, constantemente me preguntan es cómo hacer para lograr esta unión entre ciencia y tecnología. ¿Qué no son, perdón, ciencia y espiritualidad? ¿Qué no están contrapuestas estas dos? Y la primera respuesta que me dan ganas de darles es, siguiendo las palabras de Charles Start, alguien de quien hablaré un poco más adelante, la verdad, ciencia y espiritualidad no tienen por qué estar en contraposición, no tienen por qué estar encontradas. Más bien es la ciencia de segunda y la espiritualidad de segunda las que se contraponen. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay muchas expresiones de estas espiritualidades o ciencias de segunda. Algunos de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el materialismo. Solo lo material existe. El literalismo, las palabras tal como está escrito en nuestras escrituras sagradas son las únicas que se pueden considerar. Pero hay muchos otros, como decir la conciencia es todo lo que existe y esta realidad es todo un sueño, o una construcción, como nos enseñan los posmodernistas. La realidad es que
la contraposición solo existe entre los extremos, la contraposición existe solamente entre los fundamentalistas. Y la realidad es que el fundamentalismo es peligroso en cualquier aspecto que lo veamos y lo estamos viendo tristemente en muchas áreas de nuestra cotidianidad, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que aunque la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar contrapuestas, la realidad es que desde los siglos XIX y XX, probablemente, no probablemente desde hace un poco antes también, pero en los siglos XIX y XX, han parecido como que están realmente separadas y en la opinión general ese es el caso. Entonces, como la gente en general los considera como antagónicas, pues para esta presentación vamos a empezar por ahí, preguntándonos cómo es que llegamos ahí. Porque si hacemos un poquito de historia, y voy a hablar muy brevemente de historia, en la Edad Media, ciencia y espiritualidad caminaron de la mano, parecían dos caras de la misma moneda en un intento de entender la realidad. No falta más que pensar en los filósofos griegos o en los alquimistas. Ciencia y espiritualidad no solo no estaban contrapuestas, sino que estaban en perfecta armonía. Sin embargo, como sabemos, esto empezó a cambiar y el primer rompimiento fuerte lo vemos en la Reforma, cuando Lutero publica sus 95 tesis cuestionando la autoridad de la Iglesia y con ello, al sugerir que era posible tener una relación directa con Dios y una interpretación autónoma de la Biblia, independiente de la Biblia, promovió una autonomía del pensamiento y fracturó esa hegemonía de la cristiandad, ¿no? Unos años después, 1543 más o menos, Copérnico publica su libro sobre la órbita de las esferas celestes y con eso inicia lo que se llama la revolución científica y una serie de cambios, una serie de propuestas que van a afectar a la cosmovisión espiritual que se tenía en la Edad Media, ¿no? Tenemos a Descartes, que con su cogito ergo sum, que promueve el racionalismo y el dualismo con esta división de espiritualidad, de espíritu y materia, que ha sido muy impactante. Antes de eso todo era creación de Dios, ¿no? Pero a partir de Descartes, que por cierto era muy religioso, tenemos la separación entre materia y espíritu. Y esta separación vamos a ver cómo ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Pocos años después, Francis Bacon promueve el empiricismo, que el conocimiento tiene que ser a través de la experiencia directa. Newton, unos años más tarde, también ambos, Bacon y Newton, eminentemente religiosos, pero Newton propone que el mundo es como una máquina regida por leyes y que la labor de la ciencia es reconocer estas leyes. Finalmente, Augusto Comte, el primer ateo de este grupo de científicos, propone el positivismo diciendo que solo aquello que podemos tocar o apreciar por nuestros sentidos es conocido por la ciencia. Entonces vemos este proceso donde poco a poco se van separando, poco a poquito, pero el espacio entre ellos va creciendo. Si ven que al rato se me olvidan las palabras, es que porque ya no hablo ni bien español ni bien inglés, entonces disculpen si por ahí se me sale un anglicismo. Pero bueno, la revolución científica es este segundo paso en ese proceso de separación. El siguiente es la ilustración, que en este proceso de desacralización del universo pone a la razón como el centro de todas las cosas, la medida de todas las cosas, desplazando a la fe. Y piénselo por un momento, ¿no? El ser humano pasa de vivir en un cosmos ordenado y sagrado, creado por Dios para nosotros, a un cosmos racional y mecánico, explicado por leyes, un universo frío. La enciclopedia de Diderot es el primer ejemplo que habla de, vamos a crear una enciclopedia de la razón, basada en la razón, ¿no? El hombre deja de mirar hacia arriba para encontrar las respuestas y empieza a mirar a su alrededor y empieza a mirar hacia adelante confiando en su propia razón. Siguiendo con esta revisión muy rápida, la Revolución Francesa, de alguna manera con la ejecución de Luis XVI, se decapitó, además de Luis XVI, el poder de la iglesia sobre la sociedad, ¿no? La división entre poder público, poder temporal y poder espiritual quedó completamente deshecho. Y ese es el camino que hemos seguido. Ese camino ha venido aumentando. A principios del siglo XX, Sigmund Freud
publica el origen de el futuro de una ilusión, perdón, el porvenir de una ilusión, donde sugiere que la religión no es otra cosa que eh, un vestigio de la mente infantil. Y para acabar de rematar, digamos, este proceso, ya a finales del siglo XX surge el posmodernismo que nos dice que la espiritualidad, las religiones e incluso la ciencia son construcciones relativas. Es decir, la verdad es subjetiva, no hay una sola perspectiva básica que profundizó esta crisis de sentido. Y con esto, el puente que alguna vez existió entre ciencia y espiritualidad básicamente se desquebrajó completamente. Ahora, hay que decirlo, esta separación no fue del todo mala, tenemos que ver los pros y los contras de esta separación. Por un lado, surgió el método científico, un método riguroso basado en la observación y la experimentación que antes de estos tiempos no había existido. Segundo, con la liberación de la razón del yugo que le oponía a la iglesia, la razón se convierte mucho más libre y nos permite empezarnos a preguntar qué otras que en otro tiempo no hubiéramos hecho por miedo a ser, no sé, marcados como herejes o incluso quemados en la hoguera, ¿no? Y el tercer gran beneficio de esta división de ciencia y espiritualidad fue la diferenciación en las esferas del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, ciencia, moral perdón, ay, se me fue la palabra, perdón, arte, moral y ciencia estaban divididas, estaban reunidas, ¿no? Lo bello, lo bueno y lo cierto estaban unidos, pero a partir de la Revolución Francesa y de estos eventos que dijimos, se separan, lo cual les da independencia para seguirse desarrollando en sus propios caminos, ¿no? Esas fueron las ventajas, pero también tuvo grandes prejuicios, algunos de los cuales conocemos perfectamente. Primero, al que ya hice referencia de alguna forma, esta alienación existencial, perdimos sentido. La ciencia es una excelente metodología, es una excelente herramienta, pero es fatal como cosmovisión. ¿Por qué? Porque ese no es el objetivo de la ciencia. Entonces, al perder el sentido último de todas las cosas, hay una crisis de significado. Simplemente no sabemos el por qué estamos aquí, qué nos tiene aquí. Al perder lo subjetivo, al perder lo cultural, se pierde la conexión con lo trascendente, con lo trascendental. Segundo desventaja es un reduccionismo científico. La ciencia trata de reducir todo a lo que conoce y a lo que puede explorar. Como dijimos, el racionalismo, el empiricismo nos dice que solo lo que podemos, el positivismo, que solo lo que podemos apreciar por los sentidos debe ser reconocido. Y entonces el amor es reducido a procesos hormonales y todo lo que tenga que ver con la mente, todo lo que tenga que ver con la conciencia, con la moral, etcétera, trata de ser reducido a manifestaciones del cerebro. La conciencia misma se quiere empezar a ver como un producto del funcionamiento del cerebro. Y muy de la mano de esta, un absolutismo cientificista donde esta idea de que solo lo que podamos tocar con nuestros sentidos, poner debajo de un microscopio, cortar, rebanar, es lo único que existe. Todo lo demás, aquello, no lo tenemos por qué tomar en cuenta. Entonces, esta diferenciación de las esferas del conocimiento que hablamos se convierte en una disociación. Y esto trajo graves consecuencias, ¿no? Y yo creo que estas son muy obvias. Primera, se redujo el ámbito de estudio de la realidad. La ciencia, que pretendía ser la herramienta para conocer la realidad, al volverse positivista, al volverse empiricista, reduce las dimensiones interiores, las dimensiones culturales y sistémicas de la realidad. Esto trae como consecuencia un empobrecimiento de la experiencia, del entendimiento de la experiencia humana, porque causa ese vacío de la conciencia. La espiritualidad queda rechazada, relegada, manejada, como mencionamos con Freud, a una superstición, a una cosa de niños. La espiritualidad deja de perderse el sentido de cuál es la diferencia entre una experiencia mística y Santa Claus o el hada de los dientes. ¿Por qué? Porque todo se maneja como superstición. Esto nos lleva a un mundo fragmentado, a un mundo
huérfano de significado, o como diría Max Weber, a una desencantación del mundo. El mundo pierde su lado mágico, el mundo pierde su lado maravilloso y misterioso, poético incluso. Lo que ganamos en conocimiento lo perdimos en sentido, y esto nos lleva finalmente a lo que mencionan algunos, a un universo unidimensional, una flatland, diríamos en inglés, donde no hay otra cosa más que la materia. Si se empiezan a sentir un poquito deprimidos con esta visión del mundo, es entendible, porque eso es exactamente lo que ocasiona esta visión materialista, unidimensional, ¿no? Nos deja sin sentido, nos deja perdidos en un mundo, en el mundo. Ahora, vale la pena mencionar que ha habido muchos pensadores que han tratado de recrear este puente, o incluso cuestionar que nunca se habría de haber destrozado, ¿no? Voy a mencionar a tres de ellos, y muy brevemente a algunos más, pero tres muy en particular. El primer intento de reconciliación que quiero mencionar es Charles Start, un investigador, psicólogo y investigador, que nos sugiere o nos quiere presentar la idea de que es posible tener una ciencia flexible, es decir, una ciencia que abarque las dimensiones espirituales. Él aseguraba, o asegura, no ha muerto, que el método científico de observación, experimentación y validación, es perfectamente aplicable a las experiencias místicas, a las experiencias espirituales, y que la verdadera ciencia, ojo, no el materialismo científico del que hemos hablado o el cientificismo, no debe rechazar a priorísticamente nada, sino que someterlo a análisis. Interesantemente, esto es algo que las tradiciones espirituales saben y entienden perfectamente. Desde los tiempos, el Buda mismo, 500 años antes de Cristo, les exhortaba a sus monjes a que no creyeran en sus palabras por fe simplemente, sino que las pusieran a prueba de la misma forma que un orfebre prueba el oro, quemándolo, cortándolo, frotándolo. Dice, pongan en prueba mis palabras. Y todas las tradiciones místicas saben que hay una serie de hipótesis. Si tú meditas, si tú haces este tipo de prácticas espirituales, vas a tener estas consecuencias, y el hecho de que distintas personas las puedan tener y sean repetibles y sean comprobables demuestra que hay lo que podríamos llamar un método científico. Perdón, estoy pasando mucho tiempo. El punto es que Charles Start nos dice, la ciencia y espiritualidad no tienen por qué estar contrapuestas, sino en diálogo. El siguiente que quiero mencionar es Ken Wilber, y en este me voy a detener un poquito más porque creo que vale la pena. Ken Wilber desarrolló todo un sistema para entender la realidad, pero particularmente hay un libro que se llama El matrimonio del alma y los sentidos, que es donde trata de crear esta reconciliación entre el alma, la espiritualidad, y los sentidos, la ciencia. Para que se den una idea nada más, esto es una muestra, un diagrama de todo el modelo de Ken Wilber. Como podrán ver, es un modelo sumamente complicado que incluye niveles, incluye tipos, incluye estados de desarrollo, incluye cuadrantes, incluye líneas, en fin, un modelo muy complicado. Afortunadamente, o permíteme darles una buena noticia, no vamos a enfocarnos en todo esto, sino que simplemente vamos a enfocarnos en uno de sus aspectos, que son los 4 cuadrantes, que yo creo que es el que mejor nos sirve para los fines de esta conversación, ¿no? Lo que nos dice Wilber es que no tenemos que elegir entre ciencia y espiritualidad, sino que necesitamos una integración superior, necesitamos incluir y trascender estos distintos aspectos. En otras palabras, necesitamos un método integral que incluya los aspectos medibles y los aspectos subjetivos, y además los aspectos culturales y sistémicos. En breves palabras, lo que Wilber propone es un pluralismo epistemológico. Ahora, ya sé que son palabras un poquito complejas o que no nos dicen mucho. Déjenme darles unos cuantos ejemplos para entender esto mejor. Imaginen que queremos analizar a la Mona Lisa. Bueno, si llevamos la Mona Lisa ante un científico, el científico lo que va a hacer es que va a ver cuáles son los pigmentos que se utilizaron, qué tipo de pigmentos, de dónde venían, si eran naturales, si eran artificiales, etcétera, etcétera. Y básicamente, párele de contar. La ciencia no nos puede hablar de la belleza de la obra, la ciencia no nos puede hablar de lo misterioso de la sonrisa de la Mona Lisa, la ciencia no nos puede decir qué es lo que sentimos cuando estamos frente a la obra de Leonardo, ¿no? Otro ejemplo
Imagínense que tienen un sueño, uno de esos sueños significativos, lo que hubiera llamado Carl Jung sueños luminosos, ¿no? De esos sueños que sabemos que son importantes, una revelación, soñaste con un antepasado tuyo, soñaste te visitó uno de los arquetipos, esos sueños que están repletos, de los que están repletos las tradiciones espirituales. Un científico, si tratáramos de analizar este sueño, lo que va a hacer es conectarte a un encefalograma y te va a decir, bueno, el sueño ligero están en ondas teta, el sueño profundo es ondas delta, y párale de contar otra vez. Esto yo creo que nos dejaría sumamente inconformes, incompletos, vaya, porque sabemos que el sueño es mucho más que eso, pero las partes importantes de ese sueño no nos las puede explicar la ciencia como tal. Para mencionar un ejemplo más, y ya no lo voy no hay gráfica que lo demuestre, imagínense que para entender el amor lo quisiéramos hacer únicamente midiendo los campos hormonales del cuerpo, o para entender la poesía únicamente nos enfocáramos en la gramática, ni siquiera en la gramática, en la ortografía de un poema. Bueno, Wilber nos dice que esos son enfoques limitados, valiosos, pero limitados, y en su lugar propone 4 cuadrantes, 2 cuadrantes individuales superiores, 2 cuadrantes colectivos abajo, interiores e exteriores. Y otra vez, permítanme darles un ejemplo para explicar a qué me refiero con esto. Imagínense, ahora sí, para entrar en materia específica, que queremos entender una experiencia mística. Una persona tiene una experiencia mística promovida por psicodélicos o ocasionada por el uso de psicodélicos, pueden ser hongos, puede ser ayahuasca, puede ser LSD incluso, y queremos entenderla. Bueno, primero vamos a ver el aspecto objetivo de la experiencia. En este caso vamos a ver cuáles son los cambios neurofisiológicos en el cerebro, qué es lo que hace el psicodélico, qué neurotransmisores están siendo activados, en qué partes del cerebro están siendo activadas o inhibidas por los psicodélicos, y la ciencia es excelente para darnos esa respuesta. Sin embargo, si nos quedamos ahí, pues es muy poco lo que vamos a entender de la experiencia psicodélica. Entonces, tenemos que abordar el aspecto subjetivo, los pensamientos, las emociones, las memorias. Tenemos que preguntarle a la persona, tenemos que platicar con la persona o ponerle una serie de cuestionarios para que nos digan qué fue la experiencia. Fue una experiencia de unidad mística, se sintió uno con la naturaleza, conoció a Dios, platicó con el Buda, qué le dijo, todo ese tipo de preguntas, son aspectos que están no en el cuadrante superior derecho, que es el de la ciencia, sino el cuadrante superior izquierdo, que es el de la subjetividad. Ahora, si bien esos dos ya nos dan una idea mucho más clara de lo que es experiencia psicodélica, no es la imagen completa. De ahí tenemos que enfocarnos ahora en el cuadrante inferior izquierdo, que es la parte intersubjetiva, que es la parte que tiene que ver con la cultura y la religión de la experiencia. En otras palabras, si la persona que está teniendo la experiencia es cristiano, la interpretación de la luz que puede haber visto la va a interpretar como el Dios judeocristiano. Si esta experiencia ocurre en la India, vamos a estar hablando de Krishna o de Shiva. Si esta experiencia la tiene una persona en una reserva nativo americana en los Estados Unidos o en el Perú, entonces vamos a hablar de una experiencia del gran espíritu que rodea todas las cosas. Entonces, para entender la experiencia psicodélica, nos sugiere Wilber, también tenemos que entender los aspectos culturales intersubjetivos. Y finalmente, para tenerla ya completa, tenemos que entender también cuál es el contexto donde se da esto, cuáles son las reglas que aplican a la experiencia. Es una experiencia que se está teniendo violando la ley, o es una experiencia que se está teniendo de acuerdo con la ley. Es una experiencia que se está dando como parte de un proceso de terapia asistida con psicodélicos en una institución de salud, o está haciendo en un lugar particular, en la selva, o en un cuarto con amigos. También tenemos que entender ese entorno. Entonces, para entender una experiencia, nos dice Wilber, de nuevo, este es el pluralismo epistemológico, tenemos que entender los 4 aspectos de esta experiencia. Este es el segundo ejemplo, que insisto, creo que vale la pena
que estudiarlo a más detalle. El tercero que quiero mencionar muy brevemente, nada más porque es interesante conocerlo, es el Papa Juan Pablo II publica la encíclica de la fe y la razón, donde utiliza esta bella metáfora de que la fe y la razón son como dos alas con las cuales nos podemos elevar. Y nos advierte que la fe sin razón puede llevarnos a la superstición o el fanatismo, y la razón sin fe puede llevarnos al relativismo. Ahora, vale la pena señalar, aunque sea brevemente, que esta división entre ciencia y espiritualidad es una creación occidental. En la India y en otros países orientales, esta diferenciación no fue tan clara. No voy a decir eso. Ahora, hay muchos más pensadores, además de estos tres casos concretos que estoy mencionando, porque creo que son importantes que los veamos. Podríamos mencionar a muchos otros pensadores. Está Capra, está Sheldrake, está Chopra, está Lisa Miller, Radin, Chowdhury, todos estos que ojalá conozcan y si no conocen, ojalá estudien, son pensadores que han trabajado y han hecho propuestas muy interesantes para recrear el puente entre ciencia y espiritualidad. Pero ahora entremos al tema de los psicodélicos y déjenme explicarles por qué creo que los psicodélicos son el puente más claro de esta unión entre ciencia y espiritualidad. Lo primero que tenemos que decir, que es algo que la gente en este congreso lo sabe con toda claridad, es que estamos atravesando lo que se ha llamado el renacimiento psicodélico. Esto es que en los últimos años, si ustedes ven esta gráfica, muestra la investigación en psicodélicos desde el año 1946 hasta la fecha, y pueden ver cómo si bien ha crecido constantemente, en los últimos 10, 15 años el incremento ha sido significativo y en los últimos 5 mucho más. ¿Qué es lo que se está investigando? Básicamente, ¿cuál es la posible aplicación de los psicodélicos para todo tipo de situaciones? Inflamación, la enfermedad de Lyme, diabetes, Alzheimer, Parkinson, cáncer, esclerosis lateral, demencia, trastornos del sueño, lo que ustedes quieran. Como terapeuta, y este es el área donde a lo mejor las posibilidades de aplicación son todavía más promisorias, se están explorando la aplicabilidad de los psicodélicos para temas como el trastorno del estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, las adicciones, trastornos alimenticios, angustia accidental, todo tipo de trastornos mentales, ¿no? O enfermedades mentales. Ahora, esta investigación está creando una convergencia, está trayendo juntas distintas saberes, distintas ramas del conocimiento, porque de alguna manera los psicodélicos traen esta convergencia y interesantemente, bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Ahora, el reto que presentan estos psicodélicos es que es un reto al modelo materialista del que estamos hablando. Stan Grof nos habla con mucha claridad de esto. Lo primero, los estudios, las experiencias psicodélicas parecen sugerir que la conciencia no está limitada al cerebro. Las experiencias que tienen las personas con psicodélicos parecen ir más allá del tiempo actual y más allá del espacio. Las personas reportan tener experiencias de otros tiempos en otros lugares e incluso de otros seres. Entonces, parece ser que la conciencia no, si eso es el caso, entonces la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino que es algo mucho más amplio que eso. Lo segundo, parecen evidenciar dimensiones espirituales. Estas experiencias místicas son predecibles y son repetibles, y las personas que las tienen reportan experiencias muy similares en cuanto a las dinámicas emocionales y arquetípicas que se tienen, lo que nos hace pensar que las dimensiones espirituales no son eminentemente personales y subjetivas, ciertamente no supersticiones, sino que hay un elemento real en estas experiencias que deben ser consideradas. Y el tercero, que también es algo que nos muestran los psicodélicos, parece que nos dan acceso al inconsciente. ¿Sí? El materialismo científico trata incluso de negar la existencia del inconsciente y dice todos estos trastornos mentales son problemas cerebrales y lo que tenemos que hallar es cuál es el químico que lo va a corregir. Bueno,
En los psicodélicos, la gente en experiencias con psicodélicos reporta tener experiencias de volver a momentos traumáticos en su vida o incluso más allá de reconectar con su infancia. Entonces, las teorías de Freud, de Jung sobre estados de la infancia y estados del conocimiento parece ser que son validadas por los psicodélicos. Entonces, esto obliga a la ciencia a combinar lo objetivo exterior, acuérdense los cuadrantes, el cuadrante superior derecho, con lo subjetivo interior, el cuadrante interior izquierdo, para darnos una visión más clara. No pueden dejar de ignorar, no pueden seguir ignorando estos elementos, sino que tienen que tomarlos en cuenta. Y es por eso que sugiero que más que un puente, jugando con la metáfora, de alguna manera la investigación con psicodélicos realmente crea un verdadero viaducto entre ciencia y espiritualidad, un viaducto donde distintas universidades y centros de investigación en todo el mundo están tomando parte, están participando. Ahora, siguiendo con la metáfora del viaducto, vamos a hablar brevemente de los carriles, estoy llamando los carriles de este viaducto. El primer carril es lo que ya estaba diciendo y siguiendo las ideas de Tart. Los científicos están aplicando el método científico experiencias subjetivas. Y uno de los mecanismos más interesantes es el uso de la neuroimagen, que a través de resonancias magnéticas, tomografías, etcétera, están viendo a través de estas imágenes cuáles son los efectos materiales de las experiencias místicas, de las experiencias psicodélicas. Lo cual demuestra que estas experiencias no son supersticiones, sino que tienen un factor fisiológico. Otra vez, toda experiencia tiene los 4 cuadrantes que tienen que ser tomados en cuenta. La teoría actual que se tiene de cómo funcionan los psicodélicos es creando algo que Carter Harris llama la entropía, que los psicodélicos causan entropía en el cerebro, afectando los patrones neuronales, particularmente de la llamada red de modo por defecto, en lo que llamamos el ego, creando más flexibilidad en estos patrones. Entonces, esto es un resultado de aplicar método científico a las experiencias psicodélicas. Ahora, junto con esto, se empieza a considerar o se tiene que tomar en cuenta el valor místico, perdón, el valor sanador de las experiencias místicas. En lugares como la Universidad de Johns Hopkins y Stanford, se sugiere que la sanación mental, que la sanación física tiene un factor espiritual que tiene que ser considerado. Otra vez, ustedes, por favor, les pido un poquito de paciencia porque me van a decir como, ay, eso es obvio, ¿no? Pero en el mundo del materialismo científico, eso había sido desechado, como comentamos. Entonces, el darse cuenta que existe ¿cuál es la palabra? Una relación directamente proporcional entre la calidad y la intensidad de una experiencia mística y los resultados positivos, el resultado sanador de la experiencia, es sumamente significativo. Y todas estas áreas se han explorado y en todas estas áreas hemos tenido resultados positivos. Entonces, otra vez, no puede negar la ciencia que estas experiencias místicas tienen un valor sanador y un valor concreto. Una, digamos, un resultado interesante también es que la ciencia, al hablar, por ejemplo, de cómo, al ver cómo la experiencia, el psicodélico, perdón, cómo el psicodélico está inhibiendo la parte que llamamos de modo por defecto o el ego, coincide con muchas de las ideas que las tradiciones ancestrales nos habían dicho. Ojo, no estoy diciendo que valida, porque validar es otra cosa distinta, ¿no? Lo que estamos diciendo es que los científicos no pueden negar los paralelismos en las tradiciones ancestrales y lo que están descubriendo en los laboratorios. Y finalmente, y esta es una que es particularmente importante para mí, porque esto es un área de investigación mía, al reconocer el valor sanador de estas experiencias místicas, tenemos que reconocer que los terapeutas o psiquiatras o quienes seas que vayan a aplicar utilizar los psicodélicos en sanación, tienen que conocer
de la mística, tienen que conocer de la espiritualidad. En breve, para ponerlo en términos más sencillos, la investigación con psicodélicos está confirmando que el proceso de sanación tiene que ser transpersonal, que no puede ser de otra manera y que la gente, los facilitadores o como se les llame, van a tener que estar entrenados en aspectos transpersonales. Ahora, con todo esto vale la pena preguntarnos, ¿fue un error la división entre ciencia y espiritualidad? Y si bien es tentador decir que lo fue, yo me atrevo a pensar que a lo mejor no solo fue necesaria, sino tal vez inevitable, no fue, tal vez fue inevitable, no solo fue necesaria, sino fue inevitable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay varios pensadores que hablan de que la conciencia está en un proceso de evolución, en un proceso dialéctico donde va cambiando de distintas etapas. Así como en los seres humanos hay un proceso que va de niñez, adolescencia a madurez, podríamos decir que en el desarrollo de la humanidad, la Edad Media o hasta la Edad Media, ese periodo de fusión del que hablamos, es como la niñez de la humanidad. A eso siguió la Reforma, la Ilustración, etcétera, etcétera, que fue el proceso, como en la adolescencia, donde la ciencia, la conciencia se tuvo que separar, diferenciarse es la palabra técnica, diferenciarse de la espiritualidad para crear su propio camino. Y ahora en este camino de fusión y separación, tesis y antítesis, viene un periodo de madurez, que es donde podemos incluir y trascender ambas posturas para lograr una nueva integración, ¿no? Es decir, que esta síntesis dialéctica entre razón y espiritualidad sugiere que tal vez estamos presenciando un nuevo giro en la conciencia. Ahora, esta historia no es nueva. Esta historia la han presentado varios pensadores. Voy a mencionar muy brevemente algunos. Tenemos a Whitehead, que nos habla de cómo la realidad está compuesta por procesos interrelacionados, es decir, no es una realidad materialista estática ni reduccionista. Teilhard de Chardin nos logra crear, habla de una evolución de la conciencia que va desde los minerales pasando por los animales a los seres humanos y que esta evolución de la conciencia y la espiritualidad, él usa el camino de la cristiandad, va a seguir avanzando hasta llegar a un punto omega, esa es su palabra, donde la conciencia humana se va a unificar con la conciencia divina. Jan Gebser nos habla también de cómo la evolución de la conciencia ha pasado por 5 estructuras muy conocidas: la arcaica, la mágica, la mítica, la racional y la integral, diciendo que tenemos que pasar de este proceso, tenemos que trascender la razón sin perderla. No se trata de negar la razón, se trata de trascender e incluir la razón. Sri Aurobindo, otro más, igual, Sri Aurobindo nos habla de este proceso de evolución parecido a Gebser, nos habla de que la conciencia ha evolucionado de lo material, de materia, vida, mente, espíritu. Es un proceso de evolución que va a ir creciendo, la conciencia va a ir creciendo hasta lograr a lo que él llama la supramentalidad, que es la última etapa del conocimiento que va más allá de la mente racional, pero otra vez la trasciende, pero la incluye. Carl Jung habla de 5 eras del conocimiento que van desde la era de Tauro, pasando por la de Aries, la de Piscis, hasta llegar a la actual era de Acuario. Y finalmente Richard Tarnas, que si no han leído el libro La pasión de la mente occidental, se lo recomiendo muchísimo, nos habla o nos hace notar que esta evolución de la conciencia hasta nuestros tiempos ha sido una evolución particularmente masculina. ¿Qué quiere decir? Ha sido divisoria, está buscando precisión, está buscando separar, está buscando ¿cómo se llama? Cortar y disectar la realidad para entenderla, ¿no? Y esto es una manifestación de la energía masculina, y él nos sugiere que los psicodélicos, así como otras cosas que estamos presenciando en nuestros tiempos, hablan de la emergencia, del surgimiento de una energía femenina que es integrativa, que es ecológica, que es intuitiva, y los psicodélicos, la meditación, la retoma de la madre tierra, etcétera. Todo esto habla
del surgimiento de la energía femenina como parte de este proceso de la nueva conciencia. ¿Qué sigue? Bueno, mientras estaba trabajando en mi tesis, uno de mis directores, de mis consejeros de la tesis, Bill Richards, constante me decía, further, further, me decía. Y me daba mucha risa porque ni siquiera lo escribía bien, lo escribía así como está en la lámina, further. Y alguna vez le pregunté que a qué se refería y me recordó o me enseñó que la palabra further estaba haciendo referencia a los Merry Prankster, que en los años 60 andaban pasando por el mundo haciendo lo que llamaban las pruebas ácidas. ¿Qué era esto? Le daban LSD en eventos multitudinarios donde tocaban música toda la noche, música psicodélica toda la noche, los Grateful Dead y todo esto, y los invitaban a pasar esta prueba. Era una invitación a una aventura, era una invitación a ir más allá. La gente se lanzaba a a la aventura, no sabían a lo que iban, simplemente como en un viaje psicodélico, ¿verdad? No sabían lo que venía, pero se estaban aventando en esa aventura. Entonces, me estaba sugiriendo mi maestro, y yo les estoy sugiriendo a ustedes que de eso se trata, que se trata de ir más allá. Estamos yo creo, vengo a sugerirles para concluir que estamos presenciando una nueva síntesis. Estamos en la antesala de un nuevo giro de la conciencia donde la visión de la realidad donde la visión de la realidad y el trabajo con psicodélicos como un excelente bastión para esto, está causando una reconciliación entre la ciencia y el alma. Así como cada era tiene su propio mito. El mito de la edad antigua hasta la edad media era un mito de difusión, de falsa de diferenciación. El mito que empieza con la reforma protestante y termina en el siglo XX es el mito de la separación, es el mito de la emancipación de la razón como tal. Y quiero sugerirles que lo que estamos haciendo es que necesitamos un nuevo mito, necesitamos una nueva historia en términos, como lo dice Joseph Campbell, un nuevo mito que sintetice, que incluya y que trascienda lo que ha ocurrido entre otros. En lugar de un mito de separación, es un mito de fusión. Y no sé si han parado a pensar, pero este evento en este evento nosotros estamos siendo parte activa de este proceso. Y es mi certeza y mi confianza que todos los aquí presentes estamos coparticipando en la creación de esa nueva realidad. Una nueva realidad que tiene que trascender e incluir todo lo anterior. No se trata de rechazar todo lo que se ha aprendido, se trata de incluirlo y trascenderlo, crear algo más grande. Y jugando un poquito con esta idea, se me ocurrió que lo que estamos haciendo en este curso, perdón, en este congreso, es un proceso de transclusión. Estamos transcluyendo, trascendiendo e incluyendo ciencia y espiritualidad. Y bueno, los quiero invitar a que nos subamos al autobús y sigamos transcluyendo en esta nueva etapa de la evolución humana. Muchas gracias.